Empezamos. Nori, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros en este día martes. Un gusto de tenerla en los estudios. Buen día a todos aquí en el panel en Radio Atalaya. Un gusto conversar con ustedes como siempre y un saludo a todos los radioescuchas y quienes nos siguen en las plataformas digitales. Así es. Estamos a través de Radio Atalaya 680M en el Facebook y de nuestro YouTube Radio Atalaya 75 también en vivo. Ahora sí, empezamos las preguntas con Alcides, luego Hugo y por supuesto Noemí. Alcidito, 9:20. Claro que sí, saludamos a doña Noris Pinela. Eh, Usted es docente universitaria y en la campaña electoral, ¿verdad? En la primera y en la segunda vuelta, los candidatos visitaron las universidades porque los estudiantes querían hacerle preguntas, querían que respondan inquietudes. Algunos fueron y otros no fueron. En la segunda vuelta, estoy leyendo ahorita el editorial de Diario El Universo, donde hace referencia a las inquietudes que tienen los jóvenes, a las necesidades de preguntas y respuestas por parte de los candidatos. Y El Universo hace una referencia muy importante porque dice que ha indagado en 9 universidades de Guayaquil, de las cuales 3 no organizaron actividades con los presidentes, los candidatos. Las restantes 6, Daniel Noboa acudió a 5 invitaciones y en el sexto pidió la reprogramación de las fechas. Y Luisa González se presentó en 2. A otras 3 no acudió y también solicitó el cambio de fecha en el sexto. ¿Qué tan importante, doña Nori, es la inquietud que tiene el joven, el estudiante, de saber qué va a pasar con el país, qué planteamiento tienen los candidatos, qué va a pasar con el empleo? Porque muchos estudiantes salen con su nombramiento, con su carnet, salen con su título y no tienen dónde trabajar y quisieran que por lo menos los candidatos les digan, mire, tenemos este plan, queremos hacer esto. ¿Qué le parece a usted las opiniones de los estudiantes, sus necesidades, sus inquietudes y las respuestas que han dado los candidatos? Buenos días. Buenos días, Alcide, gracias. Bueno, lo primero que es importante ver que hay un desarrollo o hay en esta percepción de los jóvenes un antes de o al inicio de la campaña electoral y qué ha ocurrido ya en la segunda vuelta, posterior a los primeros resultados y evidencia también, hay 2 aspectos aquí que evidenciar y el otro es el comportamiento de los estudiantes, pero también el rol y la participación de las universidades dentro de la estructura democrática del país. Entonces, lo primero es cuando decimos la invitación de las universidades, es justamente en este rol. El rol por el cual nosotros como universidades aportamos es a poder fortalecer la democracia a través de que seamos nosotros también una conexión entre nuestros estudiantes, nuestros jóvenes y también estas propuestas que hay hoy de los presidenciables, pero también de las opiniones de los temas coyunturales de país. Este es el principal rol de la universidad en esa defensa de la democracia y el por el cual todas las instituciones de educación superior, estoy convencida que hoy estamos comprometidas. Luego ahí está el comportamiento que tienen nuestros jóvenes. Hay en una primera percepción, porque lo vivimos desde los centros educativos, los centros, las IES, vemos que al inicio de la campaña electoral todavía había cierta apatía, un poco esa postura primero de ratos no estar tan interesados, pero luego empieza a tomar fuerza y aquí también hay un aspecto muy importante que a más allá que incluso de recibir una propuesta clara, es el comportamiento de los estudiantes con relación a cómo me identifico con una persona y cómo esas emociones, y aquí viene el juego de la parte de comunicación y las redes sociales, cómo realmente me logro conectar con ellos. En ese conectarme, cómo lo siento, si es mucho más natural, si me identifico. Y otro paso adicional a identificarme, si también mi entorno, mi medio, también lo acepta y lo valida, porque hoy el joven no es solo su opinión, es que su entorno también lo valida. Entonces empieza toda esta conexión, los grupos, las redes, y ahí está este interés que surge de poder conocer qué es lo que dicen estas personas que son candidatos presidenciables. Hay una primera vuelta donde los estudiantes, de hecho, fueron invitados, en el caso de la Universidad de Ecotec,
todos los presidenciables. Entonces, solo uno no aceptó la invitación y los estudiantes empiezan a escuchar, empiezan a tener un comentario, empiezan a decir, perfecto, ¿qué dice? Aunque no necesariamente todavía llega a un punto de cuestionar si es que esa propuesta es la que realmente convence o no el país. Entonces, hay que entender que hoy en la política cambia incluso, y ustedes también todos lo hemos visto, probablemente nuestra generación, hablo de 40 años hacia arriba, no me calcule la edad, pero en tal caso de 40 años hacia arriba, vemos un poco la política desde la propuesta. Tal vez el joven hoy busca o percibe esta política desde cómo me conecto o me identifico con el candidato y no necesariamente profundizo en propuestas. Luego en esta segunda vuelta, cuando ya son menos candidatos, solo están dos personas, están dos candidatos en el balotaje, viene una segunda postura o ese interés, producto, recuerden lo que sucede después del debate presidencial de primera vuelta, el manejo en redes sociales, cómo empieza esto a conectar a los jóvenes, incluso todavía a los que no están en una edad votante, y lo puedo ver por la percepción del grupo de chicos con los que mantengo relación por la edad de mis hijos, que son entre 14 y 15 años, donde empiezan a comentar sobre quiénes son estas personas que están hoy en una candidatura presidencial. Aunque no llegan todavía a comprender una propuesta, lo que dicen es, bueno, me parece creíble, es auténtico o no lo percibo auténtico. Luego vamos al campo de los estudiantes universitarios. Va en esa misma línea primero de una conexión, de emociones, sentimientos. ¿Es auténtico o no es auténtico en su mensaje? Pero creo que todavía falta profundizar en los grandes problemas del país y que los jóvenes puedan cuestionar si realmente la propuesta que se presenta tiene un argumento. Hay muchas inquietudes de ellos, muchas inquietudes con relación al entorno mercado laboral, hay inquietudes sobre el acceso a los aspectos gratuitos de la educación superior, pero todavía hay preguntas abiertas, pero todavía no hay concisas y tampoco todavía hay ese debate en lo sano de decir y cómo lo va a hacer. Entonces, todavía yo creo que es positivo el que exista un interés por parte de los jóvenes en entender que hay una realidad de país, pero creo que todavía hay una debilidad en la exigencia de la calidad de propuesta y ahí es donde viene el rol de las universidades en nosotros también ser esa vía para poder generar la conexión entre estudiantes y por supuesto el gobierno o realmente en todos los aspectos de coyuntura, donde se pueda realmente profundizar con argumentos también la postura de los jóvenes y creo que ahí todavía hay mucho por trabajar. Noris, ¿usted ve en el estudiante universitario la probabilidad de que al no encontrar respuestas positivas en lo que demanda trabajo y empleo remunerativo, esos grupos de jóvenes finalmente van a votar nulo o se van a abstener de votar? No creo que hoy se vayan a abstener de votar, Alcides. Creo que, nuevamente regreso, lo veo un punto, o la percepción que tenemos, es que lo ve desde cómo llego a la conexión con la persona. Hoy en día nadie quiere escuchar aspectos negativos. Si usted ve, cuando el joven escucha que hay problemas, que hay una situación no hay las posibilidades de fuentes de trabajo, entonces aspectos negativos no quiere escuchar. Si escucha que hay una opción de libre acceso a la universidad, vamos a garantizar el trabajo a través para el primer trabajo para los jóvenes, vamos a dar las facilidades de nuevas plazas de empleo. Si lo escucha así en general, llama la atención y ya lo ve como un mensaje positivo. Pero todavía cuando vamos al cómo se va a lograr eso y qué es factible, entendiendo que hay un gobierno de transición, probablemente todavía no llegamos a esa profundidad. Entonces, aquello que hoy para el joven lo conecta como positivo, ya genera una intención de voto y no un aspecto de rechazo o de indiferencia. Entonces, hay que entender que hoy se gestionan mucho las emociones a nivel de los jóvenes, tal vez de alguna manera mucho más fuerte que lo que puede ocurrir o como administramos las personas más adultas y poder analizar una propuesta y entender y profundizar. Entonces, eso es una realidad que hoy ocurre y hoy la política como ha evolucionado y cómo
se desarrolla, realmente está mucho más en una conexión de emociones, más que en una presentación de propuestas y debate de las mismas. Nori, pero todo el mundo reclama a los candidatos cómo lo van a hacer, con qué dinero. Perdónenme, dinero no hay en el país. El ganador o la ganadora cuando se sienta el primer día de su mandato, lo primero que va a encontrar son demandas millonarias de todo el mundo y no hay dinero, pues. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué resolvemos si no hay dinero, Nori? Bueno, ese es el gran desafío. Justamente en el análisis, por eso digo, en la propuesta, en el que hay muchas opciones y alternativas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entendiendo la realidad de una caja fiscal que es deficitaria, entonces sí viene el liderazgo y realmente la preparación y quiénes desde las dos propuestas presidenciales puede ser más claro en este aspecto. Entonces, lo primero que es claro y es, ¿qué hacemos para conseguir esos recursos? Las alternativas y las vías son las que no quiere escuchar el país, pero viene primero un tema que vamos a elevar impuestos. Entonces, ¿qué vamos a trabajar Los con? ¿Qué subsidios. pasa con los subsidios? Esos son los grandes problemas del Ecuador que no se han abordado en la campaña presidencial. Entonces, esos son esos grandes problemas y lo que y que debemos debatir y es lo que hoy ha estado en silencio. Porque nuevamente regresamos a una realidad. ¿Conviene o no hablar de estas posturas en un momento que el electorado no quiere escuchar en general aspectos negativos, mucho más el grupo etario que está entre los 19, 18, 19 años y hasta los 29? Entonces, ahí es donde Alcides considero que el rol justamente de quienes hacemos opinión, quienes estamos en academia, debemos fortalecer e impulsar que se pueda abordar en este cómo, desde los grandes problemas del país, cómo los vamos a solucionar con una propuesta clara. Pero claro, tal vez desde el aspecto político o de la captación de votos, pues no es lo más estratégico, como dirían los asesores de la parte de Las comunicación. 9 de la mañana, 31 minutos, Radio Atalaya continúa con su programa Punto de Vista, entrevistando a Nori Pinela, ex candidata vicepresidencial. Las preguntas con el abogado Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias, Alcides. Estimada Nori, gracias por estar aquí en Atalaya una vez más. ¿Cuál es su opinión acerca de lo que sucede en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? O sea, es decir, la resolución que hubo la semana pasada en la destitución del señor Allen Berbera, ¿se debió haber destituido los otros tres vocales? ¿O usted si leyó el fallo del doctor, el fallo del voto El voto salvado? salvado. Sí, correcto. Enrique Herrería. El doctor Enrique Herrería Sí. Bonet, correcto. ¿Cuál es su opinión acerca de esto, Nori? Bueno, creo que nunca se actúa solo, ¿no? Sobre todo en una composición como es justamente este poder del Estado. Creo que el Consejo de Participación Ciudadana y esta resolución no solo va a quien es el principal, porque no actuó solo, hay una mayoría, al menos en mi opinión personal, ¿no? Entonces creo que las decisiones en ese aspecto considero que han estado de alguna manera todavía sesgadas y no en función de poder actuar de quienes hicieron esta propuesta y de que la resolución sea para todos quienes hicieron esta propuesta, ¿no? Entonces, considero que ahí ha estado todavía un poco débil. E incluso al mismo juez Quimis le envía esto de aquí en la misma Corte Constitucional para que lo resuelva el Consejo de la Judicatura. Sí, o sea, son todas esas inconsistencias y creo que definitivamente la debilidad y que evidencia también de alguna manera que en este poder constituido en la Constitución del 2008 nos sigue quedando debiendo. Así es, y más que todo ahora en el mismo proceso de Contralor, que todavía se encuentra con varias personas que no están de acuerdo con el proceso, ¿no? Y por otro lado tenemos el Consejo de la Judicatura, tampoco se ha podido posesionar la vocal Yolanda Yupanqui porque no llegaba la acción de personal, o sea, todavía sí es una pelea interna después de que han sido destituidos dos de los vocales, ¿no? También vemos lo mismo en una institución tan importante del Estado. Es que esto no es otra cosa que reflejar la debilidad de la institucionalidad que tenemos en el Ecuador. Y ello marca también todos esos grandes desafíos que tenemos porque no podemos avanzar.
en un contexto donde hay pues manipulación desde dentro de la parte interna, poderes que realmente no demuestran una independencia y que sobre todo no aportan y que no cumplen realmente con el poder entregar a los ciudadanos quienes puedan ejercer dentro de los cargos de control, y seguimos en un contexto donde finalmente siguen estando personas asociadas a ideologías sin independencia, y entonces no vamos a encontrar realmente una solución para poder tener un Estado fortalecido. Claro, y aparte no poder avanzar, al que no le gusta presenta una acción de protección, una medida cautelar, entonces se consigue un juez de alquiler y continúa la novela, ¿no? Es donde acaba realmente la transparencia de los procesos. Correcto. ¿Y cuál es su opinión, cambiando de tema, sobre lo que han manifestado cada uno de los candidatos presidenciales en cuanto a a la eliminación de la tabla de consumo y la señora González que no? ¿Cuál es su opinión acerca de esto, Nori? Bueno, el tema es, siempre considero que esto es frágil. Hay que también entender la realidad de aquellos de quienes ya tienen adicciones. Entonces creo que se tiene que analizar sobre todo desde la parte técnica. En lo personal, para mí el tema de la eliminación de la tabla lo considero realmente como fundamental, Necesario. necesaria. Tienen que haber otras estrategias que no ha existido porque no existen políticas públicas que estén destinadas sobre todo a la parte de salud pública en el ámbito de las adicciones. Entonces no existen. Justamente teníamos hace 2 semanas una charla en la universidad sobre consumo de fentanilo, y lo primero que analizábamos dentro de la parte psicológica, psiquiátrica, y sobre todo de cómo es el desarrollo de adicciones, es que finalmente los organismos actúan de manera independiente. Hay acciones que pueden haber dentro de los gobiernos locales, dentro de entidades no gubernamentales, pero finalmente no hay la política pública. Tenemos a los técnicos, es decir, tenemos ya la preparación de especialistas, psicólogos y psiquiatras, pero es inadmisible que el Estado, hoy por hoy, no cuenta con los reactivos para poder realmente detectar cuál es el tipo de droga que se encuentra, o de fentanilo no lo hay. Entonces, esa es la realidad que ocurre que tenemos en el Ecuador. Entonces, no podemos seguir actuando tampoco de manera independiente, porque aquellas acciones terminan siendo, esta es una frase que yo utilizo, siempre son esas medidas que queremos aportar, pero terminan siendo como solo un parche. Entonces, no encontramos soluciones integrales. Entonces, un Estado que es indiferente a estas realidades, estamos los ciudadanos dispuestos a aportar, pero tenemos por otra parte la debilidad de que nos encontramos solos, de manera independiente, queremos juntar los esfuerzos, pero lo que sí es cierto es que si no hay esas políticas públicas, si el Estado también no tiene no tiene también no tiene esa aportación, pues difícilmente vamos a encontrar soluciones integrales. Gracias, Noli. Continuamos con Noni. Muchísimas gracias, Hugo. Noli, un gusto tenerla aquí. Gracias, yo quisiera regresar a la parte que usted estaba conversando hace un momento con Alcides, porque me llamó la atención a lo que dijeron, como Alcides decía, bueno, el país no tiene dinero, hay ciertas medidas que hay que hacer, y dentro de la campaña presidencial, evidentemente se ha notado un cambio totalmente, al menos por la candidata Luisa González. Ella tuvo un cambio radical. Me llamaba incluso la atención de que se presentaba entrevistas ahora con zapatos deportivos, mucho más juvenil. ¿A qué cree que le atribuye ese cambio? ¿Un poco como para llegar más a la masa electoral jóvenes? ¿O cuál cree que ha sido el motivo por el cual haya hecho todo este cambio que se nota dentro de su campaña? El análisis que puedo compartir con ustedes es nuevamente, termino una primera vuelta, hay los resultados y entendemos que hay un grupo etario importante que es el de los jóvenes, que le da realmente ese pase a la segunda vuelta al candidato Noboa. Con ello también hay, sin lugar a duda, el análisis que hay del equipo pues, asesor de comunicación de la otra candidata, de la señora González, y es poder ver, bueno, qué ocurre en esa primera percepción o comportamiento de los jóvenes. Y lo que sí es cierto es que en la primera vuelta se votó por esa no confrontación, que fue finalmente en el análisis del debate de la primera vuelta, que mientras existía confrontación entre 6 candidatos, el candidato Noboa no cayó en ese rol. Y ojo que todo es parte de esa preparación, de esas estrategias de comunicación. O sea, no es que alguien está de improvisado. Bueno, de pronto alguien puede estar preparado, pero en tal caso
el candidato Noboa comprende que no confrontar genera, y esto es producto de análisis de ver qué ocurre realmente en la escucha social. O sea, es importante entender qué hay detrás en la comunicación, en una propuesta presidencial y finalmente cómo llegamos a esos grupos objetivos, cómo llegamos a la población y sus diferentes grupos etarios. Entonces, hay un análisis y por lo tanto si hay un cambio, los zapatos deportivos, un look mucho más juvenil o fresco que me conecte, es buscar esa identidad. Y es lo que mencionaba hace un momento. El joven busca conexión con quien me identifico y que también mi entorno social lo valide. Entonces, si es algo que se parece a mí, si es alguien que realmente habla o se expresa como yo me expreso, entonces, pues me siento mucho más a gusto, más cómodo y me es más creíble. Okay. Creo que es que me es más creíble lo que la persona comunica. Entonces, en función de ello, me genera tener ese interés de escucharlo o no escucharlo. Entonces, es la realidad que ocurre. Más allá de pronto de nuestra opinión, si es lo que necesita el Ecuador, yo creería que necesitamos profundizar, ir al debate de propuestas. Pero finalmente, esa es una realidad hoy que se genera y se amplía por algo que no existía pues en décadas anteriores, que es lo fuerte y lo importante que es las redes sociales. De acuerdo. Ahora, en ese mismo punto, llega ya ir a analizar el fondo, ¿no? Como decíamos, porque luego de el segundo debate, hubo muchos comentarios sobre si ciertas cosas lo calificaron como demagogia, porque hasta qué punto es probable o es viable más bien el ejecutar ciertas propuestas de campañas que se hacían de, por ejemplo, contratar a 2.000 médicos en los primeros 90 días, etcétera, etcétera. O sea, es decir, llegamos a un punto de más allá que pueda sonar creíble, qué cosas son, digamos, ciertas y son ejecutables y que se lo dice solamente de comunicación, o sea, solamente para comunicar y para poder atraer una masa electoral y al final, cuando llegas al Estado, o sea, ya digamos, al puesto presidencial, pues bueno, te encuentras con un país que está totalmente diferente, ¿no? Hasta qué punto hay que hacer un equilibrio y también como ciudadanía, que somos los que estamos oyendo, los que tenemos que tomar una decisión este fin de semana, hacemos como ese peso o ese balance de todo lo que se dijo, por ejemplo, en el debate. De hecho, ella apostó mucho, la candidata González, particularmente hablando de ella, apostó mucho como dando confrontación. De hecho, lo hizo muy notorio, todos necesitamos unión, paz, etcétera. Pero hasta qué punto, digamos, es así. Bueno, yo creo que una postura es la campaña electoral y luego ya es el ejercicio del poder. Y dentro del ejercicio del poder, ¿qué le corresponderá a quien sea electo presidente o presidente de los ecuatorianos? Es lo primero, hay una principal preocupación para todos los ecuatorianos y es la inseguridad. Y sobre ello son aquella propuesta que sea mucho más específica, sobre todo de cómo es la acción. Entonces, lo primero hemos hablado, sí, de poder hacer el control tanto en puertos como en la parte de aeropuertos, todo lo que tiene que ver también con este aspecto de poder dentro de las cárceles, poder hacer la reorganización de las personas privadas de libertad por tipos de delito, crimen. Entonces hay acciones que también van a tener una respuesta del crimen organizado en las calles. Poderse anticipar para ello y los recursos que el Estado debe destinar para estas acciones, como independizar también el servicio de inteligencia. Entonces, todo esto requiere también fondos y una gran realidad que le tocará lidiar al siguiente gobierno es pues un fenómeno del niño y sus incidencias. Creo que dentro de estos aspectos, de estos problemas que realmente son la principal preocupación del Ecuador, va a estar atado a cómo se pueden tener los recursos para poderlos abordar. Yo creo que otras acciones a nivel de los otros aspectos de salud, de educación, por supuesto que se pueden tocar, pero profundizar en 18 meses va a tener gran complejidad. Y lo primero, nuevamente, los recursos. Entonces, las vías para poder tener los recursos son impuestos. O sea, ¿qué vamos a hacer con impuestos? ¿Qué acciones tomamos sobre subsidios? Luego buscar las fuentes de financiamiento. Pero estos son como los primeros y que resultarían dentro de lo duro que es la propuesta, lo más sano para el país. Pero finalmente aunque se dice que es la última opción, es tomar realmente los fondos de la Reserva Internacional.
Entonces, esto finalmente terminó siendo algo que lo comentaron los dos Sí, sí, los candidatos. candidatos, claro. Entonces, sea una última opción o sea realmente una primera opción, termina esto siendo lo más sensible. Finalmente, no son los recursos que le pertenece al Estado. Entonces, por las vías por las cuales es lo más sano entender que puede conseguir el Ecuador las fuentes de financiamiento, es aquello que realmente es lo que la población hoy no quiere escuchar, que resulta duro, que políticamente no es conveniente, pero sobre todo es donde debemos enfocarnos. Yo creo que es complejo porque también habrá que ver cuáles son las aspiraciones que tengan los hoy candidatos presidenciales y quien finalmente llegue al Poder Ejecutivo, qué es lo que viene luego. Entonces, tener esa decisión de cambio para un país donde te desprendes de tus propios intereses y piensas netamente en función del país y que probablemente ello implique que tu periodo es solo 18 meses, es muy complejo y vamos solo ya en el ejercicio del poder, poderlo visualizar y creo que el pueblo ecuatoriano va a poder realmente sobre ese contexto poder tomar nuevas decisiones. Súper interesante, muy interesante. Quedamos Las con el 9 de CIDE. la mañana con 9 de la mañana con 46 minutos, 9 con 46 minutos en el territorio continental ecuatoriano y 8 con 46 en el territorio continental, perdón, insular de Galápagos. Estamos dialogando con la doctora Nori Pinela, que fue candidata a la vicepresidencia de la República hasta hace poco, la alianza Claro que se puede, y ella es vicerrectora de la Ecotec, de la Universidad Ecotec. Vamos a ir a la pausa comercial y volvemos inmediatamente con nuestra pausa comercial. Nos quedan 2 pausas comerciales. Vamos en estos momentos a una. Y no se olviden que este jueves Ecuador enfrenta a Bolivia en La Paz. Estaremos en la cobertura al estilo del sistema de emisoras Atalaya. Y luego, el próximo martes, estaremos en la cobertura con el partido de Ecuador versus Colombia, pero eso sí, en la capital de la República, 16 horas en el estadio Casa Blanca, Rodrigo Paz Delgado. Vamos a la pausa comercial, amigos oyentes, con el esbelto Ricardo Castellanos. Con el cafecito y con la jarrita, ¿no? Claro, claro, La claro, jarrita, completo. como dicen, el mug. Ahí está. Ay, con pluma y todo, ¿no? Ahí está. Todo está todo. perfecto. A ver, le vamos a tomar ahí una foto, por favor, Cabezón, que el hombre se multiplica, ¿no? Ayer estuvo allá en la sesión solemne del municipio, el otro día estuvo en el estadio Capuel, contento porque ganó su equipo, Emelec, pero bueno, aquí estamos en punto de vista. Oiga, 2 noticias. Una, a nivel internacional, se están dando, bueno, siguen los ataques entre uno y otro en Israel, Terrible. tremendo. Mientras hablamos, Hamas lanzó más de 100 cohetes hacia la ciudad israelí de Ascalón, reportan medios locales. Esto es a plena luz del día. Han lanzado más de 100 cohetes y esto está con horario 9 con 21 minutos, o sea, es hace muy poco la información. Por otro lado, se ven imágenes del lanzamiento de los cohetes desde Gaza hacia Ascalón, que ellos también le dicen Ashkelon, a las 5 de la tarde de allá, 5 de la tarde de horario en la zona pues, del Medio Oriente, ¿no? Y hay combates además también de cuerpo a cuerpo entre oficiales fronterizos israelíes contra miembros de Hamas en el sur de Israel y tratando de rescatar a soldados heridos. Es decir, repito, mientras nosotros estamos aquí, se está librando una cruenta batalla entre los grupos terroristas subversivos Hamas y las fuerzas de Israel. Ahora vamos a una noticia que es positiva. Nos informan, y esto es un informe gracias a Carlos Gómez Hidalgo por enviárnoslo, el informe del doctor Franklin
Ormaza González, conocido investigador, oceanógrafo de la SPOL, en el sentido de que se está debilitando el fenómeno del niño, ¿no? Lo cual a esta altura todavía hay que monitorearlo, porque no hay que cantar victoria y luego las cosas varían, ¿no? Pero a esta altura ha habido un debilitamiento, lo cual por lo menos nos da tiempo de que no se alargue tanto como estaba previsto el fenómeno del niño. Según el informe tanto de Franklin, el doctor Franklin Ormaza, es que el niño ha perdido contenido de calor y con ello disminuye la intensidad. La intensidad del evento actualmente sigue siendo moderada, pero puede convertirse en débil. Se debe observar las aguas de la bahía de Panamá y los vientos alisios del Atlántico que ya provocaron el calentamiento súbito de este año, y el 2017 pasó lo mismo. El posible impacto, si es que se da, será en diciembre de este año, enero del 2024. Hay que estar monitoreando, no hay que descuidarse, dice el informe del doctor Franklin Ormaza, quien es investigador de la SPOL. Así es que, bueno, vamos a continuar. Yo quería preguntarle a Nori, ¿el Ecuador está preparado para una mujer presidenta? Claro que sí. Estamos preparados para una mujer presidenta, para un hombre presidente que realmente tenga una propuesta clara. O sea, y que sobre todo siempre diga el cómo lo va a hacer. Entonces, las mujeres hemos ganado sin lugar a duda, y con esto quiero enfatizar que el trabajo que se viene haciendo a lo largo de muchos años en muchas organizaciones también no gubernamentales sobre la participación de la mujer en política ha sido importante, y en otros ámbitos también. Entonces, creo que hoy por hoy, y yo considero en un feminismo donde tengamos las mismas oportunidades que tienen los hombres, pero que finalmente se valide al final quien tiene también dentro de ese competir sano, pues quien esté mejor preparado. O sea, no creo que tenga que ver específicamente ningún cargo, ninguna asignación de responsabilidades específico para mujer, o que sea algo muy específico para hombres. Creo que siempre va a tener en un plano de quién está preparado. Pregunto eso porque inclusive en los Estados Unidos dicen, estamos preparados, preguntan, ¿Estados Unidos está preparado para una presidenta mujer? No la han tenido. Y es un país, pues, digamos, del primer mundo. Entonces, acá en el Ecuador, hablemos, no solo en Ecuador, en América Latina, ha habido presidenta en Chile. En Argentina, en Brasil, ha habido presidenta en Costa Rica, de lo que yo recuerdo. No sé si por ahí se me pasa algún otro país, pero por ahí viene mi consulta, y no exactamente por el caso de Luisa González, que es es candidata, pues, la única de las dos que es mujer, sino que realmente mucha gente dice, no, la gente aquí vota solo por hombres para la presidencia. Bueno, todavía en la realidad hay un trabajo muy fuerte que se debe continuar haciendo de una sociedad que ha tenido una postura muy machista a poder tener hoy una apertura hacia la participación de la mujer en todos los ámbitos que tenemos, ¿no? Tanto en educación, en política, dentro de la parte empresarial. Entonces, creo que eso es importante y ha sido un gran paso. Ahora, ¿qué pasa? Esta elección presidencial yo creo que ha tenido un gran aprendizaje, más allá de las exigencias, sobre todo de que tenga que ser la paridad dentro de la propuesta de un binomio presidencial. Creo que fue muy buena la participación de mujeres, en especial de candidatas a vicepresidenta. Entonces, yo creo que sí. Eso ha sido muy positivo para el país. Han salido, pues se han hecho conocidas figuras que no conocíamos públicamente, como es su caso, por ejemplo, como es del binomio Andrea González, binomio de Otto Sonnenholner también, me parece que hizo una excelentes presentaciones, quizás de no mediar eso de la paridad,
del 50% Sí. no se hubiera dado, ¿no? Porque considero que esto ya es un gran paso. O sea, en verdad que eso ha sido muy positivo y también hoy deja claro también que tanto hombre como mujer, todos realmente participamos en un contexto, primero, de tener una preparación y de no ser improvisados. Creo que esa es la primera reflexión. Estas mujeres que participamos dentro de una candidatura como vicepresidentas, lo que demostramos es que no éramos personas improvisadas, que tenemos una convicción de poder servir al país. Creo que cada una dentro de obviamente, de sus ideologías, dentro de su visión de cambio, pues ahí sí vienen las diferencias, con unas podemos tener acuerdos, con otras no, pero sobre todo demostrar que tenemos esta preparación y que estamos dispuestos a servir al país. Entonces, este rol de la mujer termina siendo, hoy en día, se marca y es importante para lo que viene en una nueva etapa de país. Mujer empresaria, mujer académica, mujer en política, mujer en acción o en el servicio social. Entonces, todo esto es realmente positivo, considero, para el Ecuador y para ese paso que, sobre todo en América Latina, debemos dar en esta equidad, sobre todo de género, de poder avanzar. Sin duda. Don Alcides Montilla, cuando son las 10 de la mañana ya con 6 minutos, 5 minutos, 10 con 5 minutos. Doctora Pinelli, ¿usted va a seguir activando políticamente bajo el acompañamiento de Yacu Pérez o será en otro movimiento? Y segundo, ¿por quién va a votar en la segunda vuelta? Bueno, sí, se rió. Lo primero, quiero enfatizar que fui invitada justamente por la Alianza Claro que se puede para participar en este proyecto político. Dentro de ello, también he agradecido a ellos esta invitación y por supuesto no estoy ni tengo una afiliación con alguno de los partidos de esta alianza. Yo creo y siempre he hecho esta propuesta, ¿no? Sobre la parte ideológica, creo en esa tercera vía. En esa tercera vía donde lo primero que se analiza es entender una realidad de país que debe tener hacia él acciones y propuestas de solución en función de esa realidad, de esa parte coyuntural y que va más allá de una derecha o una izquierda. Y luego viene la postura por quién votar en esta segunda vuelta. Yo creo que en ese sentido soy una mujer que cree firmemente en la democracia. Creo que el país necesita avanzar dentro de esa línea, entendiendo que hoy necesitamos acciones donde no vuelva a aparecer un autoritarismo, donde no exista realmente y podamos erradicar corrupción, donde que no volvamos a escuchar que a pretexto de una obra pública no importa si hay la parte de coimas, comisiones y por detrás que realmente empañan la administración pública. Creo realmente en poder tener una economía productiva donde el rol de la empresa privada es clave, donde el sector productivo realmente privado tiene gran incidencia en el desarrollo económico del país, no con un Estado que tenga que ser, que abarque todo, que aborde todo, sino que por supuesto dentro de aquello que controla, que regula, pueda dar realmente toda esta apertura para la participación de la empresa privada, para la inversión extranjera. Entonces yo creo en ello y dentro de ese sentido pues hay una propuesta donde me inclino, me identifico claramente con el candidato Noboa y lo he expresado en otras entrevistas de manera abierta. Hugo, por favor, continúe. Muchas gracias, Alcides. Nori, yo vuelvo al tema de la academia. Creo que es importante de aquí en adelante que no solamente, bueno, la Ecotec, que sí conozco que tiene este rol, debe de entrar en la asamblea, en las diferentes comisiones, pedir la mano para opinar sobre los diferentes proyectos, porque es necesario la academia que esté involucrada en todo lo que tiene que ver con el país. ¿Cuál es su opinión? Bueno, para nosotros hoy hay el compromiso como Universidad de Ecotec, primero de la defensa de la democracia en todo momento. Lo segundo, ser nosotros también que impulse la parte del sector productivo a través, porque creemos en los emprendimientos. Hoy por hoy la universidad ha creado también un centro de emprendimiento a través del cual vamos a ser estos pioneros quienes hemos dado este paso para aportar a la sociedad
no solo en la formación de estudiantes, sino tener este espacio donde nuestros propios estudiantes de manera interdisciplinaria puedan aportar con propuestas innovadoras al país, donde tenemos un gran desafío, porque también es buscar también el capital que pues justamente pueda impulsar estos proyectos de emprendimiento. Entonces, son tareas que no son fáciles, pero sobre todo que tenemos esa decisión como academia. Lo otro es tener nuestra participación, por supuesto, desde la opinión y desde, justamente desde una vía que termina siendo clara, transparente y que aporta soluciones al país, sí. Nosotros también hemos hecho en su momento también propuestas, lo hicimos con la ley de emprendimiento, tuvimos una postura, o sea, hemos participado activamente y vamos a continuar en esa línea. La universidad dentro de esta vía considera que estos aspectos que son un inicio sobre todo para poder fortalecer las estructuras de país, somos conscientes que hoy nosotras, las universidades, representamos también esa influencia y esa incidencia para el desarrollo de un país. Y sobre ello la Universidad Ecotec tiene un compromiso con el Ecuador. Interesante, Noemí. Felicitarla, Nori, por todo ese papel tan importante y el hacer conciencia de la importancia y lo fundamental que es la parte universitaria, la educación, la academia como tal dentro de una sociedad. Yo soy fiel creyente que para progresar necesitamos educación y que eso no, la situación del país lamentablemente no se resuelve con un presidente, sino es un tema social, porque hay un tema social de fondo que está desde el acto más sencillo de recibir una coima a un vigilante, por poner un ejemplo, pasar una roja. Aprovechando estos micrófonos y que estamos ya el domingo de elecciones, más allá de la oportunidad que usted tiene de poder llegar a adolescentes, a universitarios, ¿qué mensaje le daría a toda la ciudadanía y a los que nos están escuchando para ir conscientes a votar el día domingo y sabiendo la responsabilidad que tenemos en nuestras manos? Gracias, Noemí. Lo primero es decirle a todo el pueblo ecuatoriano que este domingo, 15 de octubre, tenemos una responsabilidad con nuestro Ecuador. Por lo tanto, hay que acudir a ejercer el voto. Lo segundo es que hoy el Ecuador, dentro de todos sus grandes problemas, tenemos nuevamente la oportunidad de poder entender y decidir nosotros por un cambio. También que comprende el Ecuador que en un gobierno de transición todos los problemas no van a poder ser solucionados, pero que también somos nosotros los llamados a exigir que estas primeras acciones realmente sean eficientes, que realmente sean directas y que contribuyan a solucionar, yo creo que el principal problema que atañe a todos los ecuatorianos, que es la inseguridad. Y luego sí, también dentro del compromiso que implica con poder acudir y dar el voto, es que también todos hacemos, como usted dice, hay un problema social y todos hacemos parte de este cambio. Entonces, comprender que probablemente tengan que llegar acciones que no gusten a todos, pero mientras sea dentro de esas decisiones que implican un Ecuador de bienestar, va a ser positivo, pero tiene que tener un costo. O sea, es importante, esto es como en las familias, ¿eh? Finalmente un gobierno, un estado, un país funciona tal cual es una réplica de las familias. En los momentos de las vacas flacas toca ajustarse toda la economía interna, toca hacer sacrificios, no gusta porque pues probablemente algún privilegio, alguna comodidad que tienes, las debes de abandonar y eso es sobre lo cual tenemos que ver por el país. Pero sí es más llevadero cuando vamos a tener transparencia en esas decisiones y esa corrupción. Y por supuesto, creer en un Ecuador que necesita educación y que todos hacemos parte de. Y la educación parte desde casa. Entonces, es verdad que hay un rol del gobierno, pero también en casa del padre que efectivamente, si se pasó la luz roja y lo cita o lo para el vigilante, pues es entender que debo asumir las consecuencias de haber irrespetado o infringir una norma de tránsito y que eso vean mis hijos. Entonces, hay eso, pero motivarlos a que hay siempre una oportunidad de cambio para construir el Ecuador de bienestar que todos queremos, pero que también lo hacemos cada uno desde las responsabilidades que tenemos asignadas, siendo estudiantes, hijos, en los medios de comunicación, académicos, empresarios, el agricultor, todos. Así que ese es el llamado y sobre todo pedirle a quien quede electo gobernante de este país a que cumpla sus propuestas y sobre todo a que sea consciente del gran compromiso que tiene con cada uno de los ecuatorianos para poder avanzar en esa línea de bienestar del país
que hoy se requiere. Creemos, y por supuesto, quien reciba la mayoría del consentimiento y la aceptación del Ecuador, pues vamos a aceptar el resultado y vamos a tener la convicción y exigir el cumplimiento de las propuestas. Eso es clave, exigir el cumplimiento de las propuestas. Porque, claro, por algo presentan un plan de campaña, por algo presentan los candidatos ofertas, ¿no? Entonces, que se cumplan. Por ejemplo, en la actual administración, la mayoría de las ofertas no se cumplieron en el actual gobierno y por diferentes motivos, pero dijeron vamos a duplicar la producción petrolera y se ha reducido. Vamos a subir los salarios, lo subieron, pero no lo que se había ofrecido. Vamos a eliminar el CENESID, no se eliminó el CENESID, vamos a eliminar el CERCOP, más bien se fortaleció el CERCOP. Entonces, y una serie de cosas. Entonces, vamos, como bien dice la doctora Nori Pinela, a estar atentos y me alegro que usted lo anuncie de esa manera. Oiga, y felicitaciones a la Ecotec por el magnífico trabajo que hace y también Gracias. porque sé que han incorporado unos nuevos profesores, docentes, ¿no? Docentes. Que le dan todavía más renombre a esa gran institución que está en la vía San Borondón, también acá en la vía. Tenemos tres campos, tenemos tres también campos, en ¿no? Tancamarengo y en la costa. Y en la vía La En la Costa. vía La Costa. Y ese es el compromiso que realmente tenemos con toda la sociedad, con el país y sobre el cual apuntamos, porque educación de calidad no jamás debe ser vista como un cumplimiento de patrones que en algún momento se dio en este país como una camisa de fuerza, sino en aquello que se traslada en que el estudiante finalmente pueda retribuir a su país todo ese aprendizaje y hacerlo de una manera eficiente. Entonces hay un gran trabajo todavía por delante, pero con ese compromiso de servicio que nos caracteriza. Y ahí sí hay, mire, rectora mujer, vicerrectora Sí. mujer, Sí, estupendo, sí. estupendo. Sí, sí. Un saludo para todos en la Ecotec. Nos Gracias. vamos a ir a la pausa comercial y volvemos en este día martes. Estamos 10 de octubre y obviamente tenemos una semana corta. 5 días faltan para las Y el elecciones. cierre de campaña es el jueves, ¿no? El jueves. El jueves y ya a 12 de la noche empieza el silencio electoral. Viernes 12 del día empieza la ley seca. Entonces entramos en ya pues la recta final, ¿no? Una semana importante Es para un la espacio de democracia. mucha reflexión para todos. Debe vérselo así. Es un espacio de reflexión. Hay mucha gente que no ha decidido el voto, así que es el momento de hacerlo. Ya regresamos en un instante con más en Punto de Vista por Atalaya.